Existe una técnica secreta que los millonarios más exitosos del mundo conocen sobre el Salmo 23, pero que deliberadamente te han ocultado durante toda tu vida. Si no aplicas esto que te voy a revelar hoy, seguirás luchando económicamente mientras otros prosperan usando exactamente las mismas palabras que tú lees, pero de una forma completamente diferente. Comenta ahora mismo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, si crees que es tiempo de activar la abundancia en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cristianos millonarios que leen el mismo Salmo 23 que tú, pero sus vidas financieras son completamente diferentes? ¿Por qué algunos creyentes experimentan abundancia sobrenatural, mientras otros, igualmente fieles, luchan constantemente con la escasez? ¿Por qué familias enteras han prosperado durante generaciones, mientras otras, que sirven al mismo Dios, permanecen atrapadas en ciclos de limitación financiera? La respuesta no está en su fe, ni en su dedicación, ni siquiera en cuántas veces leen la Biblia. La diferencia está en una técnica específica de interpretación que transformó simples palabras en códigos de manifestación financiera. Una técnica tan poderosa que cuando la descubras completamente, te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo sin conocerla. He estudiado durante más de 3 décadas las mentes financieras más exitosas del mundo, desde Andrew Carnegie hasta los magnates modernos, y descubrí algo que revolucionará tu comprensión de la prosperidad bíblica. Los verdaderos millonarios que operan con principios cristianos no solo leen la Biblia, la decodifican. No solo estudian el Salmo 23, lo activan como un software divino de abundancia. Durante décadas he estudiado las mentes más prósperas del mundo y descubrí algo que cambiará para siempre tu comprensión del Salmo más amado de la Biblia. Los patriarcas más ricos de la historia no leían el Salmo 23 como una oración de consuelo. Lo aplicaban como un manual de prosperidad divina. Abraham, quien era riquísimo en ganado, plata y oro, conocía estos secretos. Isaac, que sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1, operaba según estos principios. David mismo, que escribió estas palabras sagradas, no era un pastor pobre, era el hombre más rico de su generación. Pero aquí está lo que muy pocos comprenden. Estos hombres no solo creían en la prosperidad, entendían las leyes espirituales específicas que la gobiernan. Sabían que existe una ciencia divina detrás de la abundancia, un sistema ordenado de causas y efectos que opera con la misma precisión que las leyes físicas. Como declaró el gran filósofo Francis Bacon, la naturaleza, para ser comandada, debe ser obedecida. Estos patriarcas habían aprendido a obedecer las leyes espirituales de la abundancia para comandar su manifestación física. Salomón, el hombre más rico que jamás haya existido, escribió: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La mayoría sigue caminos que parecen correctos, pero producen limitación financiera. Los verdaderos prosperados siguen caminos que parecen imposibles, pero producen abundancia sobrenatural». La diferencia está en entender que el Salmo 23 no es poesía religiosa, es ingeniería espiritual para la construcción de riqueza divina. Hoy revelaré por primera vez la interpretación perdida que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Una interpretación tan revolucionaria que cuando la comprendas completamente, literalmente reorganizará tu realidad financiera en 30 días. Pero antes de revelarte la técnica exacta que cambió mi vida y la de miles de personas que han aplicado estos principios, debo advertirte algo que descubrirás al final de este mensaje. Existe una palabra hebrea específica oculta en el Salmo 23 que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo magnético de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. La primera revelación que debes comprender es que cuando David escribió «Jehová es mi pastor, nada me faltará», no estaba expresando una esperanza futura. Estaba proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta declaración contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no decía, espero que nada me falte. Declaraba, es imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito. Esta simple comprensión transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoces que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Como escribió el gran filósofo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No es que tengas pocos recursos,
es que no has aprendido a conectarte con la fuente infinita que los genera. Pero aquí está el secreto que muy pocos comprenden. Cuando David declaró estas palabras, estaba operando desde una revelación que había recibido directamente de Dios sobre la naturaleza de la abundancia divina. No estaba inventando conceptos, estaba codificando verdades eternas en un formato que pudiera ser aplicado por cualquier generación. Como un científico que descubre una ley natural y la expresa en una fórmula matemática, David descubrió las leyes espirituales de la prosperidad y las expresó en este salmo sagrado. Esta revelación explica por qué el Salmo 23 ha sido el pasaje más memorizado, más recitado y más amado de toda la Biblia durante 3000 años. No es coincidencia. Es que contiene el código genético de la abundancia divina, el ADN espiritual de la prosperidad que resuena en lo profundo del espíritu humano, porque fuimos creados para prosperar, no para sobrevivir. Considera las palabras del gran reformador Juan Wesley. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Este hombre entendía que la prosperidad cristiana no es acumulación egoísta, es administración estratégica de recursos divinos para el avance del reino de Dios en la tierra. Permíteme contarte la historia de un hombre que conocí hace varios años. Eduardo había perdido su empleo, su casa estaba en proceso de embargo y su matrimonio estaba al borde del colapso debido al estrés financiero. Tenía 2 hijos pequeños, deudas acumuladas de más de $80,000 y ninguna perspectiva clara de recuperación. Los bancos habían rechazado todos sus préstamos. Sus antiguos contactos profesionales evitaban sus llamadas. Su esposa trabajaba doble turno solo para comprar alimentos básicos. Una noche, en desesperación absoluta, tomó su Biblia y comenzó a leer el Salmo 23. Había recitado estas palabras miles de veces desde la infancia. Pero esta vez, algo diferente sucedió. En lugar de buscar solo consuelo espiritual, comenzó a preguntarse, si David era tan próspero cuando escribió esto, si se convirtió en el rey más rico de su época, ¿qué sabía él que yo no sé? ¿Qué veía en estas palabras que yo no estoy viendo? Eduardo comenzó a investigar obsesivamente la vida de David. Descubrió que cuando David escribió el Salmo 23, no era el joven pastor que enfrentó a Goliat, era el rey establecido que había acumulado más riqueza que cualquier monarca de su tiempo. Había conquistado naciones, establecido rutas comerciales, acumulado oro y plata en cantidades que la Biblia describe como sin medida. Este hombre no escribía desde la pobreza, escribía desde la cúspide de la abundancia mundial. Esta revelación transformó la perspectiva de Eduardo completamente. Si el hombre más próspero de la historia había codificado los secretos de su éxito en estas palabras sagradas, entonces cada frase del Salmo 23 debía contener principios específicos de manifestación financiera. Comenzó a estudiar cada palabra en el hebreo original, consultando comentarios rabínicos antiguos, investigando los significados ocultos que las traducciones modernas habían perdido. Eduardo comenzó a aplicar la técnica que te revelaré completamente antes de que termine este mensaje. Durante los siguientes 21 días, cada mañana declaraba el Salmo 23, no como súplica, sino como decreto profético sobre su realidad financiera. Al 7º día, recibió una llamada telefónica inesperada ofreciéndole una oportunidad de inversión. Al día 14, 3 empresas diferentes lo contactaron con ofertas de trabajo. Al día 21, no solo había recuperado su estabilidad financiera, había triplicado sus ingresos anteriores. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era la manifestación de leyes espirituales que operan con la misma precisión que las leyes físicas, pero que requieren conocimiento específico para ser activadas. Como declaró Einstein, la coincidencia es la forma que tiene Dios de permanecer anónimo. Eduardo había aprendido a colaborar conscientemente con las fuerzas divinas de abundancia. La segunda revelación transformadora está oculta en la frase, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, los delicados pastos se refieren específicamente a las tierras más fértiles, los lugares de mayor abundancia, las oportunidades más lucrativas. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Esto significa que tu pastor divino te posiciona estratégicamente donde las oportunidades son más abundantes, donde los recursos fluyen naturalmente, donde el éxito es inevitable si aplicas los principios correctos. No estás destinado a luchar por sobrevivir, estás diseñado para prosperar en delicados pastos de abundancia
que Dios ha preparado específicamente para tu éxito financiero. Recuerdo las palabras del gran Andrew Carnegie: el hombre que adquiere la capacidad de tomar posesión completa de su propia mente, puede tomar posesión de cualquier otra cosa a la que tenga derecho. Los delicados pastos no son solo lugares físicos, son estados mentales de abundancia donde tu mente se alinea con las posibilidades infinitas que Dios ha preparado para tu vida. Pero aquí hay algo que mantendrá tu expectativa hasta el final. Existe una secuencia específica de declaraciones que debes hacer mientras visualizas estos delicados pastos. Una técnica tan efectiva que nunca he visto que falle cuando se aplica correctamente. Esta secuencia activa lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, transformando posibilidades infinitas en realidades específicas de prosperidad. La tercera revelación está codificada en las palabras: junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo no son charcos estancados, son fuentes que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Tu prosperidad se vuelve independiente de las circunstancias externas, porque está conectada a una fuente que trasciende las limitaciones temporales. María Elena, una mujer de Colombia que aplicó estos principios, me escribió contándome cómo su vida cambió radicalmente. Había sido despedida de su trabajo después de 15 años, y a los 50 años se sentía demasiado vieja para comenzar de nuevo. Los empleadores la rechazaban por sobrecalificada o demasiado madura. Sus ahorros se agotaron en 3 meses. La desesperación la llevó a considerar trabajos que pagaban la mitad de su salario anterior. Pero cuando comprendió esta revelación de las aguas de reposo, todo cambió. Dejó de buscar desesperadamente otro empleo y comenzó a desarrollar un talento que había ignorado durante décadas: su habilidad excepcional para la repostería. Durante años, familiares y amigos habían elogiado sus pasteles, pero ella nunca los había considerado una fuente potencial de ingresos. María Elena comprendió que había estado intentando forzar su camino en aguas turbias de competencia laboral feroz, cuando Dios tenía preparadas aguas de reposo en el territorio de su don natural. En lugar de competir con cientos de candidatos para empleos corporativos, se posicionó junto a las aguas de reposo de su talento único. Comenzó modestamente, preparando pasteles para familiares y amigos, pero con una mentalidad completamente transformada. No se veía como una mujer desesperada haciendo pasteles para sobrevivir. Se veía como una empresaria ungida posicionándose junto a las aguas de abundancia que Dios había preparado para ella desde antes de su nacimiento. La calidad era tan excepcional que las recomendaciones se multiplicaron orgánicamente. Cada pastel que entregaba venía con la declaración silenciosa: las aguas de reposo de Dios fluyen a través de este negocio. En 3 meses, tenía más pedidos de los que podía manejar. En 6 meses, había establecido una empresa de repostería que generaba más ingresos que su empleo anterior. En 1 año, había expandido a 3 ciudades diferentes y empleaba a 8 personas. Pero lo más extraordinario es que María Elena no había cambiado de actividad, había cambiado de mentalidad. Había dejado de intentar navegar en aguas turbulentas de escasez y había aprendido a posicionarse junto a las aguas que fluyen eternamente. Su talento siempre había estado ahí. La revelación del Salmo 23 simplemente le enseñó cómo activarlo como fuente de abundancia sostenible. La cuarta revelación está oculta en las palabras: confortará mi alma. En el hebreo original, confortar significa restaurar completamente, renovar totalmente, reprogramar desde el fundamento. David
está describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. Muchas personas llevan traumas financieros del pasado que sabotean inconscientemente su prosperidad presente. Creencias limitantes heredadas de familias que lucharon con la pobreza, experiencias dolorosas de pérdidas económicas, miedos profundos sobre el dinero que bloquean el flujo de abundancia. Pero cuando permites que tu pastor divino conforte tu alma, estas limitaciones son removidas sobrenaturalmente, permitiendo que tu verdadera capacidad de prosperidad emerja sin obstáculos. Aquí está algo que muy pocos entienden, pero que será crucial para tu transformación. El proceso de confortar el alma incluye la renovación de tu sistema de creencias sobre el dinero, el éxito y tu propio valor. Como declaró Napoleon Hill en Piense y hágase rico, cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograr. Cuando tu alma es confortada divinamente, comienzas a concebir y creer niveles de abundancia que antes parecían imposibles. Recuerdo a un joven empresario de México que había fracasado en 3 negocios diferentes. Cada vez que comenzaba a haber progreso, algo inexplicable sucedía que destruía todo su esfuerzo. Tenía talento, trabajaba duramente, pero parecía perseguido por la mala suerte financiera. Cuando aplicó esta revelación del alma confortada, descubrió que llevaba una creencia subconsciente heredada de su abuelo. Los hombres honestos nunca se enriquecen. Esta creencia limitante saboteaba automáticamente cualquier éxito que comenzara a experimentar, porque su mente subconsciente interpretaba la prosperidad como evidencia de deshonestidad. Cuando permitió que Dios confortara su alma y renovara sus creencias fundamentales, no solo su cuarto negocio prosperó, se convirtió en una de las empresas de tecnología más exitosas de su país. Su alma había sido reprogramada para la abundancia. Pero aquí está el secreto que pocos conocen y que te revelaré completamente al final. Existe una oración específica derivada de confortará mi alma, que literalmente disuelve toda limitación financiera que hayas experimentado en el pasado. Esta oración activa lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad divina, reorganizando físicamente tu cerebro para procesar la abundancia como tu estado natural. La quinta revelación está contenida en «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral. Se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. No estás navegando solo en las aguas complejas de las finanzas. Tienes el GPS divino que te dirige hacia el éxito inevitable. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Como escribió el gran reformador Juan Calvino, todos los bienes que poseemos son dones de Dios, dados en trust para el beneficio de la humanidad. Tu abundancia cumple un propósito mayor que tu comodidad personal. Considera la historia de José en Egipto, quien no solo se enriqueció personalmente, sino que administró la economía de una nación, salvando millones de vidas durante la hambruna. Su prosperidad no era accidental, era estratégica. Dios lo posicionó en abundancia para cumplir un propósito que trascendía su beneficio personal. Tu prosperidad tiene el mismo diseño divino. Y aquí está la revelación que mantendrá tu expectativa. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado, porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera,
Él garantiza los resultados. La sexta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores, pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas. Isaac cosechó abundantemente durante sequías. José acumuló riqueza durante 7 años de escasez. Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas. Comenta ahora de qué ciudad y en qué horario estás escuchando esta palabra de fe para activar la bendición sobre tu territorio. La vara y el cayado que David menciona representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el gran inversor Warren Buffett, sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. La séptima revelación está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores. Ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente en frente de aquellos que conspiraron contra él. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Fernando, un empresario de Argentina, experimentó esto de manera extraordinaria. Había invertido todo su capital en un proyecto de tecnología agrícola que sus competidores ridiculizaron públicamente, llamándolo una locura financiera y el suicidio empresarial del siglo.
Los bancos rechazaron financiarlo tras evaluar que era demasiado arriesgado y poco realista. Sus antiguos socios se burlaron de su decisión y algunos hasta apostaron contra el éxito de su empresa. Los medios especializados escribieron artículos cuestionando su inexplicable decisión de abandonar un negocio próspero por una fantasía tecnológica. Pero Fernando había comprendido profundamente el principio de la mesa aderezada. Sabía que Dios no solo tolera la oposición a sus planes, la utiliza estratégicamente como plataforma para demostraciones más espectaculares de su poder. Cada crítica que recibía, cada puerta que se cerraba, cada burla que escuchaba, la interpretaba como confirmación de que estaba exactamente donde Dios lo quería para un testimonio público de abundancia sobrenatural. En lugar de retirarse avergonzado o modificar su plan para apaciguar a los críticos, Fernando declaró sobre su proyecto cada mañana durante 18 meses: Dios aderezará mesa de éxito delante de todos los que dudan de su provisión en mi vida. Mi triunfo será tan evidente que mis angustiadores tendrán que reconocer que la mano de Dios está conmigo. Mantuvo su fe inquebrantable, incluso cuando sus ahorros personales se agotaron, cuando tuvo que vender su automóvil, cuando su familia comenzó a dudar de su cordura. Lo más impresionante es que Fernando desarrolló lo que él llamaba el protocolo de la mesa aderezada. Cada vez que alguien criticaba su proyecto públicamente, él enviaba una nota de agradecimiento diciéndoles: gracias por ser testigo designado de lo que Dios va a hacer en mi vida. Su escepticismo de hoy se convertirá en testimonio de su fidelidad mañana. 18 meses después, su proyecto no solo había tenido éxito, había revolucionado toda la industria agrícola del continente. Su tecnología aumentaba la producción de cultivos en un 40% mientras reducía el uso de agua en un 60%. Las mismas empresas que lo habían ridiculizado ahora ofrecían millones de dólares para licenciar su tecnología. Los bancos que habían rechazado financiarlo ahora competían por ser sus socios financieros. Los medios que habían cuestionado su decisión ahora lo presentaban como el visionario que transformó la agricultura sudamericana. Fernando había experimentado literalmente cómo Dios aderezó mesa de abundancia y reconocimiento precisamente delante de todos sus angustiadores. Pero lo más poderoso fue su respuesta. Organizó una cena de celebración e invitó específicamente a todos los que habían criticado o rechazado su proyecto. Durante la cena, no se burló de ellos ni los avergonzó. En lugar de eso, les agradeció por haber cumplido el papel que Dios les había asignado en su testimonio de fidelidad divina. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental. Es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras que Dios ha preorganizado para tu éxito. La octava revelación está contenida en las palabras: unges mi cabeza con aceite. En la cultura bíblica, ungir la cabeza con aceite era el ritual de coronación, la ceremonia que transformaba a una persona común en autoridad real. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te unge con autoridad financiera, te corona con prosperidad, te inviste con poder económico para cumplir su propósito en la tierra. Esta unción no es solo simbólica, es funcionalmente transformadora. Como declaró el gran psicólogo William James, el descubrimiento más grande de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida al alterar su actitud mental. Cuando comprendes que has sido ungido divinamente para la prosperidad, tu actitud mental se transforma automáticamente de mendicante a beneficiario, de víctima a vencedor, de limitado a ilimitado. La unción del aceite también representa la fluidez sobrenatural que Dios introduce en tus finanzas. Donde antes había fricción, resistencia y lucha, ahora hay facilidad, gracia y multiplicación. Las puertas que estaban cerradas se abren sin esfuerzo.
Las oportunidades que parecían imposibles se manifiestan naturalmente. Los recursos que escaseaban fluyen abundantemente. Recuerdo las palabras del gran motivador Jim Rohn. Los ingresos rara vez exceden el desarrollo personal. Cuando Dios unge tu cabeza con aceite, está acelerando sobrenaturalmente tu desarrollo personal, elevando tu capacidad, expandiendo tu visión y preparándote para manejar niveles de abundancia que antes estaban fuera de tu alcance. Ana Sofía, una madre soltera de Ecuador, experimentó esta unción de manera milagrosa. Trabajaba en 3 empleos diferentes apenas para sobrevivir: limpieza de oficinas en las madrugadas, mesera en un restaurante durante el día y cuidado de niños en las noches. No tenía tiempo para descansar, mucho menos para desarrollar su talento artístico que había abandonado cuando quedó embarazada a los 19 años. Sus manos, que una vez creaban belleza en lienzos, ahora solo conocían el trabajo agotador de la supervivencia. Su situación era tan desesperante que había comenzado a vender algunas de sus pertenencias más preciadas, incluyendo los materiales de arte que había guardado durante años, con la esperanza de algún día retomar su pasión. Sus padres le sugerían constantemente que fuera más realista y aceptara que el arte era un lujo que no podía permitirse. Incluso ella misma había comenzado a creer que su sueño artístico había sido una fantasía juvenil incompatible con las responsabilidades de una madre soltera. Cuando comprendió que había sido ungida divinamente para la prosperidad, todo cambió. Comenzó a declarar cada día: «Soy ungida con aceite de abundancia. Mis manos son ungidas para crear belleza que genera prosperidad. Todo lo que toque prosperará porque llevo la unción divina de mi pastor celestial». Pero no se quedó en declaraciones. Tomó acción correspondiente a su fe. En lugar de seguir trabajando más horas para ganar más dinero, comenzó a trabajar más inteligentemente, siguiendo la guía de su unción divina. Decidió sacrificar 2 horas de sueño cada noche para dedicarlas al desarrollo de su arte. Era un sacrificio doloroso físicamente, pero espiritualmente sabía que estaba invirtiendo en la expresión de su unción divina. La unción divina aceleró sobrenaturalmente su progreso artístico. Técnicas que antes le tomaban semanas dominar ahora las comprendía en días. Inspiración que antes venía esporádicamente ahora fluía constantemente. Su estilo artístico, que había sido imitativo en el pasado, ahora emergía auténtico y distintivo. Era como si la unción hubiera desbloqueado capacidades que habían estado latentes durante años. En 3 meses, había completado su primera serie de pinturas originales. Su primera venta llegó a través de una compañera de trabajo que vio una foto de sus obras en redes sociales y pidió una comisión para su hogar. Esa primera venta le dio más ingresos que una semana completa en sus 3 empleos. En 6 meses, había vendido suficientes obras para dejar el empleo de limpieza. En 1 año, había establecido una galería virtual que generaba más ingresos que sus 3 empleos anteriores combinados. Pero lo más extraordinario sucedió en el 2.º año. Su arte comenzó a ser reconocido internacionalmente. Una galería de Miami descubrió su trabajo en línea y le ofreció una exposición individual. Las ventas de esa exposición le permitieron no solo dedicarse completamente al arte, sino también establecer una fundación para enseñar arte a madres solteras de bajos recursos. Ana Sofía había experimentado la transformación completa de la unción divina, de sobreviviente agotada a artista próspera que bendice a otros. Y ahora viene la revelación final que literalmente reprogramará tu ADN financiero para siempre. Cuando David declara: «Mi copa está rebosando», no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de contenerla. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual
que atrae prosperidad desde todas las direcciones. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades. Las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación. Como declaró Jesús, dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La copa rebosante es el cumplimiento de esta promesa divina multiplicada exponencialmente, pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23, que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita, y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Pero existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. El Salmo 23 no es simplemente una oración personal, es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando David escribió estas palabras, no estaba simplemente compartiendo su experiencia personal, estaba revelando el blueprint divino para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis investigaciones, descubrí algo fascinante en los escritos de los antiguos rabinos judíos. Enseñaban que el Salmo 23 contenía lo que llamaban Shefa Elohim, el flujo divino de abundancia que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada palabra del Salmo corresponde a una ley espiritual específica, que cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida. Esta revelación explica por qué tantas personas experimentan sincronías inexplicables cuando comienzan a aplicar estos principios correctamente. No son coincidencias, son manifestaciones de bendiciones preprogramadas divinamente que han estado esperando el momento exacto de tu activación espiritual para materializarse en tu realidad física. Recuerdo las palabras del gran teólogo Charles Spurgeon. La promesa de Dios es como escribir un cheque. Hasta que no lo cobres, no tienes el dinero. Hasta que no reclames las promesas mediante la fe, no tienes las bendiciones. El Salmo 23 es el cheque más grande que Dios jamás haya escrito para la prosperidad humana, pero requiere la firma de tu fe aplicada correctamente para ser cobrado. La palabra hebrea oculta que te prometí revelarte es tub, que David usó cuando escribió: ciertamente el bien me seguirá. Pero taub no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada, excelencia suprema, favor excepcional. Es una palabra que contiene en sí misma todo el potencial de abundancia que existe en el universo. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina y comprensión correcta, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. Pero no es magia, es ciencia espiritual que opera según leyes divinas inmutables. Como declaró el gran físico Max Planck, la ciencia no puede resolver el último misterio de la naturaleza, y eso es porque, en última instancia, nosotros mismos somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Pero aquí está el secreto final que transformará todo, la técnica exacta que David usaba cada mañana,
que los antiguos místicos llamaban la llave del tesoro celestial. Esta técnica no solo activa la palabra Taub, activa toda la secuencia de abundancia codificada en el Salmo 23. Antes de pronunciar Taub, David realizaba lo que llamaba la preparación del corazón. Colocaba su mano derecha sobre su corazón, respiraba profundamente 3 veces y declaraba: Jehová Jireh, mi proveedor eterno, mi corazón está preparado para recibir tu abundancia. Activa tu Taube en mi vida hoy según tu voluntad perfecta y tu tiempo perfecto. Luego pronunciaba Taub 3 veces, pero cada repetición tenía una intención específica. La primera vez, Taub para mi mente, activando sabiduría sobrenatural para decisiones financieras correctas. La segunda vez, Taub para mis manos, activando prosperidad en todo trabajo que realizara. La tercera vez, Taub para mi futuro, activando bendiciones que se manifestarían progresivamente a lo largo del tiempo. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones intencionales de Taub, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 21 días consecutivos, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de escasez a abundancia sobrenatural. Pero aquí está algo crucial que debes entender. La efectividad de esta técnica no depende de tu perfección religiosa, depende de tu aplicación consistente y tu expectativa genuina. Como enseñó Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho. Tu fe no necesita ser perfecta, necesita ser consistente. Tu aplicación no necesita ser perfecta, necesita ser persistente. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento del pastor. Este experimento transformará tu vida financiera de manera tan radical que después de completarlo, nunca más dudarás del poder de estos principios. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, declara el Salmo 23 completo como decreto profético sobre tu día, no como súplica desesperada, sino como proclamación de realidades espirituales que ya existen en el reino invisible, esperando manifestarse en el reino visible. Mientras declaras cada versículo, visualiza específicamente cómo se manifestará en tu realidad financiera ese día. Cuando dices, Jehová es mi pastor, ve a Dios guiándote hacia oportunidades lucrativas. Cuando proclamas, nada me faltará, ve todas tus necesidades siendo satisfechas abundantemente. Cuando declaras, mi copa está rebosando, ve tu prosperidad excediendo tu capacidad de contenerla. Al mediodía, toma un momento para declarar nuevamente solo el versículo, nada me faltará, mientras identificas una oportunidad específica para sembrar generosamente en el reino de Dios. Puede ser una ofrenda financiera, un acto de servicio o una bendición hacia alguien necesitado. Esta siembra activa la ley espiritual de cosecha multiplicada que garantiza retornos exponenciales. Por la noche, antes de dormir, declara, mi copa está rebosando, mientras escribes en un diario las bendiciones específicas que experimentaste durante el día. Esta práctica programa tu mente subconsciente para reconocer y recibir bendiciones que podrías pasar por alto debido a patrones mentales de escasez arraigados. Pero existe una dimensión adicional de este experimento que acelerará dramáticamente tus resultados, lo que llamo la activación comunitaria. Cada semana, comparte con al menos una persona las bendiciones financieras que has experimentado aplicando estos principios. No para presumir, sino para fortalecer tu fe mediante el testimonio y para plantar semillas de esperanza en otros que pueden estar luchando con limitaciones financieras. Cuando testimonias sobre la fidelidad de Dios en tu vida financiera, activas lo que los científicos cuánticos llaman entanglement, una conexión sobrenatural donde tu prosperidad se entrelaza con la prosperidad de otros que escuchan tu testimonio con fe. Tu abundancia creciente se convierte en catalizador para la abundancia de otros, creando ondas expansivas de bendición que eventualmente regresan a ti multiplicadas. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que el Salmo 23 es verdaderamente el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Habrás experimentado sincronías sobrenaturales, oportunidades inexplicables, provisión milagrosa y abundancia creciente que confirmará para siempre la realidad de estos principios transformadores. Más importante aún, habrás establecido un sistema de vida que opera automáticamente según las leyes de abundancia divina.
Tu mente habrá sido reprogramada para reconocer oportunidades donde otros ven obstáculos. Tu corazón habrá sido expandido para recibir bendiciones que antes rechazaba inconscientemente. Tus manos habrán sido ungidas para crear valor donde otros solo consumen recursos. Pero recuerda siempre que el propósito final de tu prosperidad no es la acumulación personal, sino el impacto generacional. Como declaró Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu abundancia debe fluir hacia otros. Tu influencia debe elevar a otros. Tu prosperidad debe crear oportunidades para otros que aún están atrapados en ciclos de limitación. La interpretación perdida del Salmo 23 ha sido restaurada en tu vida hoy. Los códigos de abundancia han sido revelados a tu comprensión. El manual de prosperidad divina está ahora activado en tu espíritu. La única pregunta que permanece es esta: ¿qué harás con esta revelación transformadora que puede cambiar no solo tu destino financiero, sino el destino de las generaciones que vendrán después de ti? Recuerda las palabras finales de David, palabras que ahora cobran un significado completamente nuevo para tu vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Chao. El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada. Comienza hoy mismo. Declara el Salmo 23 como decreto profético. Pronuncia Toub con fe absoluta. Da pasos concretos de obediencia. Implementa el experimento del pastor. Y prepárate para experimentar la abundancia sobrenatural que Dios ha preparado para todos los que comprenden y aplican los códigos secretos del Salmo más poderoso de la Biblia. Tu temporada de escasez ha terminado. Tu época de abundancia ha comenzado. Porque cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, cuando activas correctamente los principios codificados en sus palabras sagradas, cuando aplicas la ciencia espiritual de la prosperidad divina, es imposible que algo te falte. La abundancia no es solo tu derecho, es tu destino divino activado.